Buenas noches, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Jesús Villa, Álvaro Mercado, Faber Cifuentes, Edinson Medina, Alcides Sierra y Dayana Núñez. Nuestro proyecto, como lo explicamos en la sección de elección de proyectos, busca construir varios modelos para predecir la demanda energética de Colombia, comparar los modelos y elegir el más óptimo para este caso. En esta entrega vamos a explicar cómo hicimos la elección y el procesamiento de la base de datos que vamos a utilizar para pronosticar la demanda regulada de energía eléctrica en Colombia. En esta parte nos vamos a concentrar únicamente en el procesamiento de los datos, es decir, de dónde salieron, cómo los limpiamos, qué encontramos al analizarlos y qué transformaciones aplicamos para dejarlos preparados para los modelos de Machine Learning que vamos a entrenar más adelante. Para comenzar, necesitábamos una fuente de información que fuera oficial y confiable. Por eso utilizamos el SIMEM, que es el Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista, una plataforma administrada por XM donde se concentra la información del sector eléctrico colombiano. Para obtener los datos nos conectamos directamente a su API utilizando la librería PyDatXM. En este caso solicitamos el dataset de demanda comercial, identificado como D55202, y trabajamos con un periodo de más de 4 años, desde enero de 2022 hasta abril de 2026. Una vez que descargamos toda esa información, hicimos una transformación importante. Pasamos los datos de pandas a polars. La razón es bastante sencilla. Estamos trabajando con varios millones de registros porque tenemos información horaria de la demanda de todos los agentes comercializadores del país. Polars está pensado para trabajar de manera mucho más eficiente con datasets grandes y de esta forma evitamos que el procesamiento se convierta en un cuello de botella. Ahora, cuando recibimos los datos originalmente, estos venían separados por agente comercializador y también por tipo de mercado, es decir, regulado y no regulado. Pero nuestro objetivo era obtener una sola serie que representara la demanda regulada nacional. En otras palabras, queríamos conocer el consumo agregado de los usuarios regulados de todo el país, principalmente usuarios residenciales y pequeños comercios. Para conseguirlo hicimos 3 operaciones. Primero, filtramos únicamente los registros correspondientes al mercado regulado. Después agrupamos los datos por hora y sumamos el valor de todos los agentes comerciales. De esta manera obtuvimos un único valor de consumo nacional para cada hora. Y finalmente ordenamos toda la serie de manera cronológica. El resultado fue una serie horaria limpia y continua, con 37.248 registros y sin huecos, que representa un poco más de 4 años de consumo eléctrico regulado en Colombia. Esta información la guardamos inicialmente como demanda bajo regulada bajo nacional.parquet. Ese archivo se convirtió en nuestra base limpia y en el punto de partida para todo el análisis. Cuando revisamos las estadísticas descriptivas encontramos algo bastante interesante. El promedio de consumo era de aproximadamente 12,88 millones de kilovatios hora por cada hora, pero la desviación estándar era de 11 millones. Además, la mediana estaba alrededor de 6,86 millones. Esa diferencia tan grande entre el promedio y la mediana ya nos daba una primera señal de que la distribución estaba bastante sesgada. Por ejemplo, durante algunas horas de la madrugada encontramos valores cercanos a 3,93 millones de kilovatios hora, mientras que en los momentos de mayor consumo llegamos a valores de hasta 48,47 millones. Desde este punto ya era evidente que existía una fuerte estacionalidad y que necesitábamos estudiar con cuidado el comportamiento de la serie antes de pensar siquiera en construir un modelo. Con la serie ya limpia pasamos al análisis exploratorio. Aquí utilizamos 3 visualizaciones principales para entender cómo se comportaban los datos. La primera fue la evolución histórica completa de la demanda, y aquí encontramos probablemente el hallazgo más importante de todo el análisis. A comienzos de 2025 aparece una ruptura estructural bastante marcada. Antes de ese momento, la demanda se mantenía relativamente estable y generalmente por debajo de los 10 millones de kilovatios hora. Después de esa fecha, la serie entra en un régimen completamente diferente, con mucha más volatilidad y niveles que se mueven aproximadamente entre los 20 y los 40 millones. Esto es muy importante porque indica que la media y la varianza de la serie no permanecen constantes a lo largo del tiempo, y eso es justamente una de las señales
que nos indican que estamos frente a una serie no estacionaria. La segunda visualización fue el perfil horario. Aquí sí apareció un comportamiento diario bastante claro. Encontramos un valle profundo aproximadamente entre las 3 y las 4 de la madrugada y un pico máximo entre las 7 y las 8 de la noche, que es justamente cuando aumenta el consumo asociado a las actividades del hogar, como la iluminación y el uso de electrodomésticos. También observamos una cantidad importante de valores atípicos por encima del límite superior en prácticamente todas las horas. Eso ya nos daba una pista de que más adelante tendríamos que utilizar un método robusto para detectar anomalías. La tercera visualización correspondió al comportamiento mensual, y aquí había que tener mucho cuidado con la interpretación. A simple vista parecía que la demanda disminuía bastante después de mayo, pero en realidad eso era un efecto estadístico producido por la distribución temporal de nuestros datos, como el cambio estructural ocurrió a comienzos de 2025. Y nuestros datos llegan hasta abril de 2026. Los meses de enero a abril ya contienen una gran cantidad de observaciones pertenecientes al nuevo régimen de alta demanda. En cambio, los meses de mayo a diciembre están compuestos principalmente por datos del régimen anterior correspondiente a 2022, 2023 y 2024. Por eso no podemos interpretar esa gráfica como si significara que Colombia consume menos electricidad durante la segunda mitad del año. Lo que estamos observando es principalmente el efecto de cómo quedaron distribuidas las fechas dentro del dataset. Entonces, después de todo este análisis exploratorio, la conclusión fue bastante clara. El problema principal no era simplemente la estacionalidad diaria o mensual, porque esos patrones existen y son relativamente manejables. El verdadero reto era la fuerte no estacionariedad producida por el cambio estructural de 2025 y el aumento de la volatilidad, y eso terminó definiendo prácticamente todas las decisiones que tomamos en el procesamiento posterior. Para comprobar formalmente lo que habíamos observado en las gráficas, aplicamos la prueba de Dickey-Fuller aumentada, conocida como ADF. Esta prueba nos permite evaluar si una serie presenta una raíz unitaria y, por lo tanto, si podemos considerarla no estacionaria. Cuando aplicamos la prueba sobre la serie original, obtuvimos un estadístico ADF de menos 2,3873 y un valor P de 0,145. Como el valor P es superior a 0,05 y el estadístico tampoco logra superar el valor crítico de menos 2,86, no podemos rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, la demanda regulada en su estado original no es estacionaria. Esto tiene una consecuencia práctica muy importante. Si simplemente alimentáramos un modelo de Machine Learning con la serie cruda, el modelo tendría que aprender directamente los niveles absolutos de consumo. Y el problema es que, si la demanda base continúa aumentando en el futuro, el modelo podría encontrarse con valores que nunca observó durante el entrenamiento, y su capacidad de generalización se vería afectada. Para entender mejor por qué estaba ocurriendo esto, también analizamos las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, es decir, la ACF y la PACF. La ACF mostraba una disminución muy lenta y se mantenía cerca de 1 durante muchas horas. Eso nos indicaba que la serie tenía una memoria bastante larga. En cambio, la PACF mostraba cortes muy marcados en el rezago de 1 hora, es decir, T-1 y en el rezago de 24 horas, T-24. Esto confirmó que gran parte del comportamiento estaba relacionado con la inercia de corto plazo y con el ciclo diario, y además nos dio una pista muy importante sobre cuáles serían los rezagos que deberíamos utilizar más adelante como variables predictoras. Aquí también apareció otro riesgo técnico. Si entrenábamos directamente con la serie cruda, el modelo podía caer en lo que conocemos como un pronóstico ingenuo o naive forecasting. Básicamente, como la demanda actual está muy correlacionada con la demanda de hace 1 hora y con la de hace 24 horas, el modelo podría aprender simplemente a copiar los valores anteriores en lugar de aprender realmente el comportamiento de la serie. Eso podría generar resultados muy buenos durante el entrenamiento, pero producir un modelo poco útil en la práctica, porque simplemente reaccionaría a lo que ya ocurrió en lugar de anticipar lo que viene. Para evitar ese problema, decidimos no utilizar la demanda cruda como objetivo directo. En su lugar, aplicamos una descomposición STL, es decir, una descomposición estacional y de tendencia, utilizando un periodo de 24 horas.
La idea de STL es separar la serie original en tres componentes diferentes. La primera es la tendencia. Esta representa el nivel base del consumo del país, independientemente de la hora del día. En nuestro caso, la tendencia osciló aproximadamente entre 5,3 y 41,7 millones de kilovatios hora, capturando el crecimiento de la demanda a lo largo de los años. Este comportamiento podría estar relacionado con factores como el crecimiento económico, la aparición de nuevas viviendas o incluso fenómenos climáticos como el Niño. La segunda componente es la estacionalidad. En este caso, estamos hablando principalmente del patrón diario de 24 horas. La media de esta componente quedó prácticamente en cero, alrededor de 276,8 kilovatios hora, que es una cantidad insignificante frente a consumos de decenas de millones. Esto nos indica que el algoritmo logró separar de manera efectiva el ciclo diario. Y finalmente tenemos el residuo estacionario. Este componente representa lo que queda después de eliminar la tendencia y la estacionalidad. Su mediana quedó muy cerca de cero, lo cual ya era una primera señal de que habíamos logrado estabilizar la serie. La idea detrás de todo esto es bastante sencilla. En lugar de obligar al modelo a aprender al mismo tiempo la tendencia, el patrón diario y el comportamiento aleatorio, nosotros separamos previamente esas tres partes. Así el modelo puede concentrarse en aprender la dinámica real de la demanda, en lugar de memorizar simplemente sus niveles absolutos. Ahora bien, hubo otro detalle que nos llamó mucho la atención durante la revisión de los datos. La base tenía más de 37.000 registros horarios correspondientes a más de 4 años y encontramos 0 valores nulos. A primera vista, esto podría parecer algo positivo, pero estadísticamente resulta bastante llamativo. Es muy difícil pensar que la telemetría de un sistema eléctrico de todo un país nunca tenga una falla, una pérdida de señal o algún problema de medición. Entonces investigamos por qué ocurría esto. La explicación está relacionada con la regulación del sector eléctrico colombiano. XM administra el mercado y la CREG establece las reglas de operación. Dentro de este esquema, las empresas operadoras deben reportar la información sin dejar huecos. Cuando un medidor falla o pierde temporalmente la señal, el comercializador debe completar ese dato utilizando métodos de imputación antes de enviarlo al sistema central. Esto significa que dentro de nuestra serie pueden existir algunos valores que no provienen directamente de una medición real, sino que fueron estimados para cumplir con los requerimientos de reporte. Y esos valores pueden introducir saltos o picos que no necesariamente representan el comportamiento real del sistema. Por eso necesitábamos un mecanismo robusto para detectar esas posibles anomalías. Primero comprobamos que la descomposición STL realmente hubiera funcionado. Para hacerlo volvimos a ejecutar la prueba ADF, pero esta vez sobre el residuo estacionario. El resultado cambió completamente. Obtuvimos un estadístico ADF de menos 25,23 y un valor P de 0,0000. En este caso, sí podemos rechazar categóricamente la hipótesis nula, es decir, el residuo resultante de la descomposición es estacionario. En términos prácticos, conseguimos eliminar la raíz unitaria que estaba presente en la serie original. Con el residuo ya estabilizado, pasamos a la detección de anomalías. Aquí elegimos utilizar el método de desviación absoluta de la mediana, o MAD. La razón de utilizar MAD y no simplemente la desviación estándar es que MAD es mucho más robusto frente a valores extremos, y eso era especialmente importante en nuestro caso porque ya sabíamos que la serie contenía valores atípicos. Calculamos un umbral de tolerancia de más o menos 224.894 kilovatios hora y creamos una nueva variable llamada flag-anomalia. Cuando el residuo se encontraba fuera de ese umbral, la variable tomaba el valor 1. Cuando estaba dentro del rango esperado, tomaba el valor 0. En total detectamos 9.947 registros anómalos, lo que representa aproximadamente el 26,7% de toda la base. Es un porcentaje considerable, pero es consistente con lo que ya habíamos observado en las gráficas, especialmente por la presencia de colas pesadas, eventos extremos y datos que pueden haber sido imputados por requerimientos regulatorios. La ventaja de crear esta variable es que cuando entrenemos posteriormente modelos como XGBoost, el algoritmo podrá saber cuándo se encuentra frente a un comportamiento atípico. Por ejemplo, si observa un consumo especialmente alto a las 3 de la tarde,
pero al mismo tiempo la variable flag-anomalia indica que ese registro es anómalo. El modelo puede aprender que ese comportamiento no necesariamente representa el patrón normal de consumo. De esta manera, reducimos el riesgo de que el modelo termine aprendiendo esos valores atípicos como si fueran parte del comportamiento habitual. Una vez terminado este proceso, guardamos el resultado como demanda-regulada-ml-ready.parquet. Y llegamos entonces al último paso antes de entrar directamente a la etapa de Machine Learning. Construimos las variables predictoras definitivas utilizando como base todo lo que habíamos descubierto durante el análisis. Creamos dos grandes grupos de variables. Por un lado, las variables de calendario. Aquí incluimos el mes, el día de la semana y la hora, todos extraídos directamente de la fecha. La idea es que el modelo pueda reconocer diferencias entre distintos momentos del año, entre días laborales y fines de semana, y por supuesto entre las diferentes horas del día. El segundo grupo corresponde a los rezagos. En este caso utilizamos específicamente T-1 y T-24, tanto para el residuo estacionario como para la demanda total. Estos valores no fueron escogidos al azar, son justamente los rezagos que habíamos identificado como significativos al analizar la PACFE. Por lo tanto, en lugar de obligar al modelo a descubrir por sí mismo esa relación temporal, se la proporcionamos directamente como una variable predictora. Esto permite capturar de manera mucho más eficiente la inercia de corto plazo y el ciclo diario. Después de generar todos estos rezagos, eliminamos las filas que naturalmente quedaban con valores nulos como consecuencia del desplazamiento temporal. Finalmente, exportamos todo el resultado como demanda-regulada-ml.parquet. Este es el archivo que va a alimentar directamente los modelos de Machine Learning en la siguiente fase del proyecto. Entonces, para cerrar, lo que hicimos fue partir de los datos originales del CIMEM, limpiarlos y consolidarlos en una serie horaria continua. Después analizamos su comportamiento y comprobamos formalmente mediante la prueba ADF que la serie no era estacionaria. A partir de ahí aplicamos una descomposición STL para separar la tendencia, la estacionalidad y el residuo. Luego utilizamos el método MAD para detectar y marcar las anomalías. Y finalmente construimos las variables de calendario y los rezagos T-1 y T-24, basándonos en la evidencia estadística obtenida mediante la PACF. Lo importante es que ninguna de estas decisiones fue tomada al azar. La elección de Polars respondió al tamaño del dataset. La decisión de utilizar STL respondió a la no estacionariedad. La elección de MAD respondió a la presencia de valores extremos. Y los rezagos T-1 y T-24 surgieron directamente del análisis de autocorrelación parcial. Al final obtuvimos dos archivos principales. El primero es demanda-regulada-nacional.parquet, que corresponde a la base limpia. Y el segundo es demanda-regulada-ml.parquet, que ya contiene las transformaciones y variables necesarias para comenzar el entrenamiento de los modelos de pronóstico. Y es precisamente desde ese punto donde comenzará la siguiente etapa del proyecto: el entrenamiento y comparación de los modelos